Recién, años después, la Corte comienza a través de fallos a establecer líneas directrices muy claras en relación a puntos centrales que hacen a la esencia del sistema acusatorio. Hoy hablábamos de una garantía a la que Luigi Ferrajoli denomina la mega garantía, esa mega garantía de la imparcialidad del juez. Entonces, en función de esa mega garantía, la Corte interviene y genera cambios, no solo que trabajan su doctrina, pero que impactaron fuertemente en ámbitos organizacionales y en los modos de leer los códigos procesales de las provincias. En Llerena, el fallo de Llerena alude, es el primero, es el leading case, en el que la Corte se ocupa de la garantía de la imparcialidad. En este valiosísimo fallo en el que la Corte toma doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, alude a la imparcialidad del juez. Esto no es una cuestión que haga a el juez en su posición subjetiva, porque las causales de inhibición y de recusación estaban previstas en las leyes, pero en función a la posición o la relación del juez respecto de las partes. Esto habla de la posición del juez respecto del proceso. Cuando un juez dictó, emitió pronunciamientos con anterioridad en un mismo proceso, existe, dice la Corte, un temor fundado de parcialidad. Vamos a volver y vamos a desgranar este fallo cuando trabajemos la unidad de jurisdicción. En este caso puntual, este fallo se dio en el contexto del Código Procesal Penal de la Nación, el viejo Código Procesal Penal de la Nación, en donde el juez de instrucción y correccional tenía asignada la competencia completa de investigar, después el juez se elevaba a sí mismo la causa y debía nuevamente juzgar. Entonces, en esos casos, dijo la Corte, naturalmente existe un temor fundado de parcialidad de que ese juez ya tiene una idea del caso y ya dictó pronunciamientos en un sentido incriminatorio, en ese caso para el imputado. En Diesel Fraticelli, la doctrina de la Corte aludió, fue un poquito más allá, trabajó la misma garantía, pero fue un poquito más allá. Había, el Diesel Fraticelli se dio en el contexto del viejo Código Procesal Penal de Santa Fe, era la única provincia por entonces que mantenía un procedimiento escrito. Este caso fue muy mediático. Fraticelli era un juez penal en Venado Tuerto que había sido imputado del homicidio de su hija, una jovencita con capacidades especiales, él y su esposa Graciela Diesel. Fueron condenados, el caso llegó a la Corte, y la Corte, en un fallo terrible para la provincia de Santa Fe, se ocupó nuevamente de la garantía de la imparcialidad, porque dos de los tres jueces que habían dictado la sentencia ya habían intervenido en instancia de apelación en tramos anteriores del proceso. Y la Corte consideró afectada entonces la garantía de la imparcialidad. Estos dos fallos generaron cambios no solo en la interpretación que se da a las causales de inhibición y de recusación, que tradicionalmente eran restrictivas. Se introduce una causal nueva vía doctrina de la Corte, pero además se generaron cambios. En el caso de Llerena, se establecieron la Corte Suprema y cada Corte o Superior Tribunal de las provincias tuvo que tomar medidas de gestión para establecer sistemas de cruzamientos de causas para que el juez que investigaba no sea luego el juez a quien que debiera juzgar el caso. Y en el caso Diesel Fraticelli, esta doctrina impactó fuertemente y determinó la creación de las cámaras de apelaciones para evitar que el mismo tribunal interviniera en instancia de apelación y en el juicio. Antes, las competencias estaban unificadas. Yo fui prosecretaria de la Cámara Criminal en Corrientes y tenía la competencia de apelación, de juicio y de ejecución penal. Entonces, naturalmente, las competencias eran distintas y con el tiempo esto, la doctrina de ese Fraticelli empujó estos cambios también
en la organización, incluso en la creación de nuevos tribunales. El principio acusatorio se vio reafirmado en diferentes fallos. En el caso tarifeño, la Corte recordó su vieja doctrina establecida en Porta, añeja y sostenida jurisprudencia, donde había consagrado que en las formas sustanciales de juicio previo se sintetizan en acusación, defensa, prueba y sentencia. En el caso tarifeño, al cabo del juicio, el fiscal no acusa, naturalmente la defensa habrá dicho, bueno, me adhiero a lo que dijo el fiscal, un fiscal maravilloso que tiene muy claro que no es un acusador a ultranza y naturalmente no había una contradicción entre ambos. Pero en ese caso el tribunal había considerado de que sí habían elementos y facultado por normas procesales vigentes por entonces, condenó. El caso llegó a la Corte y la Corte dijo, si no hubo acusación del fiscal, entonces el tribunal no estaba habilitado para condenar y recordó esta doctrina. Formas sustanciales del juicio se sintetizan en acusación, defensa, prueba y sentencia. Recuerden que eso es pregunta examen. En Quiroga, la Corte también se pronunció respecto de estas cuestiones que hacen el principio acusatorio. Quiroga es un caso que se dio también dentro del ámbito del viejo Código Procesal Penal de la Nación. En ese sistema estaba previsto un mecanismo de consulta de donde si había una discrepancia entre el fiscal, si el fiscal decía no tengo elementos para acusar, pero el tribunal consideraba que sí los tenía, iba a la Cámara criminal. Entonces, la Cámara era quien decidía sobre la vida de la acción. Si la Cámara estaba de acuerdo con el fiscal, reenviaba y se resolvían consecuencias, si no, se formulaba la acusación de acuerdo a cómo estableció la Cámara. La Corte dijo no. No es posible dejar la vida de la acción en las manos de la jurisdicción y por lo tanto es más razonable, dijo la Corte, hacer un mecanismo, una comparación de algunos otros sistemas vigentes en las provincias donde la remisión se hace en este trámite de discrepancia al fiscal superior para que este fiscal, que es el fiscal de juicio, establezca si está de acuerdo con el fiscal o con el juez y es quien entonces dentro de del mismo ámbito de la acción se resuelve la vida de la acción y no queda esto en manos de la jurisdicción. En Santillán la Corte se pronunció respecto de los derechos de las víctimas. Allí el tribunal había aplicado la doctrina tarifeña en un caso, en un juicio en el cual el fiscal no acusó. No acusó y el tribunal aplicó la doctrina tarifeña. El caso llegó a la Corte y la Corte habilitó la instancia internacional porque entendió que había un elemento distinto. Mantiene su doctrina tarifeño que tuvo un impasse en Marcilese y luego retomó en Mostacho con toda su plenitud. Y la Corte dijo, acá no hubo acusación pública, pero sí hubo una acusación que es la acusación de la víctima. Si a la víctima se le reconoció el derecho de acceder a justicia, no se puede dejar vacío de contenido el derecho que le fue otorgado, mencionando entre otros el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto no podía dejarse vacío de contenido ese derecho en el momento crucial, dijo la Corte, en el que se va a dirimir su conflicto. Impecable el fallo de la Corte. A partir de allí, más allá de las limitaciones recursivas y de las limitaciones que tienen los códigos procesales penales, todavía mixtos o acusatorios burocratizados, algunos en relación a la figura del querellante, hoy la participación se amplió porque, de acuerdo a la doctrina de la Corte, el querellante es un sujeto del proceso penal. En un viejo fallo, la Corte también aludió a la defensa
Y en Rojas Molina, la Corte dijo que el imputado tiene derecho a una defensa, pero no cualquier defensa. Esta defensa tiene que ser una defensa efectiva, de manera que una defensa inactiva puede llevar o conducir a la invalidez del proceso porque no respeta las normas del debido proceso. Luego la Corte volvió en fallos posteriores sobre este tema, profundizando y reafirmando estos aspectos de Rojas Molina, cuestiones que vamos a analizar en la unidad de defensa. El derecho al recurso. La sentencia condenatoria en los sistemas tradicionales es recurrible por vía de casación. Y el recurso de casación, esto lo vamos a estudiar cuando veamos recursos, es un recurso que siempre se considera un recurso extraordinario, es decir, limitado a cuestiones de derecho y a cuestiones vinculadas con cuestiones formales. Ahora, en Casal, la Corte se ocupa de la extensión de este recurso y lo relaciona con la garantía de la doble instancia o del doble conforme. Y con cita del maestro Roxin, la Corte dice algo muy gráfico. No se puede establecer una intervención quirúrgica entre los hechos y el derecho cuando el derecho se va a aplicar a los hechos establecidos en el caso. Para resguardar debidamente la garantía de la doble instancia, el recurso tiene que ser lo suficientemente amplio que permita garantizar estas cuestiones que son las que conducen a la condena. Finalmente, en el fallo Canales, la Corte se expidió respecto del juicio por jurado. Este es un fallo valiosísimo, vamos a volver sobre este fallo, pero aquí la Corte zanjó diversas cuestiones que estaban planteadas respecto de quién es competente para legislar, si la nación, si las provincias, porque estaba mencionada como una atribución del Congreso de la Nación. Las provincias tienen la potestad de legislar, dijo la Corte. Las provincias tienen la potestad de establecer qué casos van a ir a jurados, cuál va a ser la conformación del jurado, el modo del jurado, y si el pronunciamiento debe ser unánime o con una mayoría especial, como fue en el caso llevado a la Corte, que fue en la provincia de Neuquén, donde se admite el veredicto por mayoría. Este fallo entró además a analizar una cuestión que era el caballito de batalla de todos los detractores del juicio por jurado. No se resguarda la garantía de la doble instancia o del doble conforme porque el veredicto del jurado clásico es inmotivado, es decir, el jurado resuelve según su íntima convicción. Entonces la Corte dijo, el jurado es el soberano que está representado en esos 12 ciudadanos y por lo tanto el jurado no necesita dar explicaciones. Lo que se controla, es un tema sobre el que vamos a volver en la unidad de jurisdicción, es el procedimiento y son las instrucciones que se imparten al jurado, tanto las instrucciones iniciales como las instrucciones finales que se proporcionan al ciudadano antes de que pasen a ese momento solemne de deliberar para dictar su veredicto. La Corte, en estos fallos, entre muchos otros, fue estableciendo líneas muy claras, que de algún modo operan como puntos unificadores en este proceso de reforma. Ahora tienen las consignas de la realización del trabajo práctico número 2. Cada estudiante va a tomar su código procesal penal, es la oportunidad que van a tener para conocer sus códigos, para realizar esto que denominamos el test de constitucionalidad. Van a comparar el Código Procesal Penal de sus provincias con algunos aspectos que nosotros les proponemos. Básicamente tienen aquí las consignas en las fichas que les proporcionamos y van a tener que realizar este trabajo para la próxima clase, cada uno de acuerdo a los códigos de sus provincias.